Es que glorioso es poder ver lo que el Señor está haciendo a través de nuestras hermanas, aquellos hermanos que están dispuestos a ir y predicar la palabra aún en medio de la persecución, en medio de la hostilidad. Me recuerda un pasaje en el capítulo de Hechos, capítulo 20, versículo 18 al 24, donde Pablo dice que se iba a mover a esta ciudad donde él sabía que iba a recibir hostilidad. Y dice que el Espíritu Santo lo estaba moviendo que fuera a este lugar. Y dice, aún a pesar que yo sé que me esperan prisiones, persecuciones, dice que él iba para predicar el Evangelio para la gloria y honra de Dios. Y es lo que nuestras hermanas estaban haciendo, ¿verdad? Sabían que es un país musulmán, pero que el Señor estaba con ellas y que iba a ayudarlas. Hermoso, gracias hermana por haber compartido este hermoso testimonio. Que el Señor siga obrando. Hermanos, comencemos con una oración para que podamos entrar a nuestro estudio. Bendito Señor, te damos gracias por este hermoso día. Señor, gracias Señor por cada bendición que derramas sobre nosotros. Gracias Señor por aquellos siervos que has puesto hoy el deseo en su corazón de venir a pesar de la lluvia. Señor, a pesar de que era un día para podernos quedar en cama, poder dormir y despertar solamente hasta que fuéramos a comer algo, Señor, pero en nuestro corazón estaba el deseo de venir y aprender de tu palabra, de poder tener un tiempo contigo, Señor, de poder alabarte y glorificarte, Señor. Gracias por poner ese deseo, Señor, de venir hasta tu casa, Señor, y poderte dar alabanza y adoración. Señor, te pedimos en esta mañana que bendigas tu palabra, que bendigas, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, a aquellos que están desde casa, Señor, sintonizándonos a través de las plataformas sociales. Que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra. Bendícela, Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado a través de esta enseñanza y que podamos, Señor, darte gloria y honra, Señor, a través de cada palabra, Señor, de cada letra, de cada conversación que podamos tener en el transcurso del día, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Están despiertos? Amén. Estamos en el capítulo 8 y la semana pasada estábamos aprendiendo de cómo nuestro Señor Jesucristo le había dicho a estos judíos, la conversación que tiene Jesucristo desde el capítulo 8, versículo 12. Así que si trajo su Biblia, vaya al capítulo 8 conmigo. Para aquellos que nos visitan por primera vez, nosotros leemos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Es un estudio inductivo, podríamos decirlo, donde tomamos cada versículo y lo desglosamos, ¿verdad? Aprendemos qué es lo que el autor le quiso decir a la audiencia original y lo aplicamos a nuestra vida actual. En el capítulo 8, versículo 12 hasta el 30, podríamos decir, está esta conversación continua entre Jesús y los religiosos de su tiempo. Y la semana pasada aprendimos que el Señor le estaba diciendo a estos judíos que si no creían que Él era el gran yo soy, que Él era Dios, morirían en sus pecados. ¿Recuerdan eso? Y en el versículo 30 dice Juan, nos comenta Juan, que algunos de los judíos que estaban allí, que aquellos que lo rechazaron, algunos de ellos, dice, creyeron en las palabras que él había dicho. Creyeron en esas palabras. Y parece darnos esperanza de que estos hombres habían puesto su fe en Jesucristo, pero el versículo 31 al 32 nos deja ver que Jesucristo va a probar la fe de estos hombres. En este pasaje vamos a estar estudiando el versículo 31 al versículo 47 y en esta porción de la escritura el Señor revela quién es verdaderamente su discípulo, cuál es la verdadera libertad espiritual y quién es realmente nuestro Padre espiritual. Este texto nos confronta con tres verdades esenciales: la marca del verdadero discípulo, la naturaleza de la verdadera libertad y la evidencia de la verdadera identidad espiritual que tenemos en Cristo Jesús. En el versículo 31 y 32, Juan, en este caso Jesús, ¿verdad? Pero Juan nos está narrando la historia. Jesús confronta la fe de estos judíos y quiere probar si su fe es genuina, si es auténtica. En el versículo 31 y el 32 comienza Jesús de esta forma, así que si lo tiene ahí vaya conmigo, capítulo 8, versículo 31 al 32. Y dice Jesús, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús viene y prueba la fe de estos judíos, y la forma de probar la fe de ellos es
diciéndoles que si ellos permanecen en su palabra, verdaderamente son sus discípulos, y que una vez que permanezcan en su palabra, conocerán la verdad y esa verdad los libertará. Jesús está definiendo cuál es la marca del discípulo verdadero, aquel que le sigue. Y él define que su discípulo verdadero no lo sigue por emoción, por religión, por reglas, sino por permanecer en su palabra. Estos hombres habían escuchado el discurso de Jesús y habían sido movidos por la elocuencia, ¿verdad? En la forma que Jesús había presentado defensa de su identidad y fueron movidos a creer, pero su fe era una fe superficial, no era una fe auténtica, y Cristo prueba su fe y les dice que un discípulo no mide su fe por emociones, sino por su fidelidad a la verdad. Estos hombres habían creído, pero de forma superficial, porque no habían creído en su autoridad, no habían creído que Él era Dios, solamente habían creído que este hombre estaba diciendo verdades, pero no habían creído que Él era Jesús, el Hijo de Dios. El Señor dice que la marca del discípulo verdadero es permanecer en su palabra. Permanecer en la palabra, ¿qué significa, hermanos? Significa leerla, meditarla y obedecerla aun cuando se nos sea difícil. Nuestra hermana Jessica acaba de subir aquí al altar. La palabra nos manda, nos dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, que debemos ir a todas las naciones y predicar su evangelio, ¿verdad? Y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una comisión que es dada a todos los que estamos hoy aquí sentados. No solo al predicador o al misionero o al maestro, es para todos. Todos hemos sido ordenados de llevar el evangelio a toda criatura en toda la tierra. Eso es muy difícil. Muchos no tenemos la habilidad de poder hablar o poder transmitir el mensaje del evangelio. A algunos se nos hace difícil poder hacer eso. Pero el Señor, cuando somos fieles, provee los recursos y provee las palabras, trae la palabra de Dios a nuestra mente y nos da el valor que quizás nunca pensamos que existía en nosotros. Es interesante cómo el Señor usa a aquellos hombres. El Señor usa al menos indicado, al menos calificado para poder llevar su mensaje. ¿Se ha dado cuenta? Allá en Corintios, 1 Corintios capítulo 1 dice que Él usa el débil, ¿verdad? Para avergonzar al fuerte. Y usa aquel que es menos inteligente para avergonzar al sabio. El Señor utiliza a la persona menos indicada para llevar su evangelio, y es aquí cuando obedecemos esa palabra y damos ese paso de fe, cuando sabemos que no estamos capacitados para hacerlo, pero el Señor proveerá los recursos y Él proveerá la valentía, el valor para hacerlo. Dice que permanecer en su palabra es obedecerla. Permanecer, hermanos, implica vivir, obedecer y perseverar en esa misma palabra. Si ve, el cristiano debe de vivir en la palabra de Dios. Voy a repetir esta parte. El cristiano debe de vivir en la palabra de Dios. Si usted ha puesto su confianza en Jesús, su diaria comida debe de ser la palabra de Dios. No solo los domingos, no solo los días de estudio. Usted debe de estar en la palabra de Dios diario. Ese debe ser su primer alimento. Debemos de anhelar la palabra de Dios de la misma forma que anhelamos la comida física para nuestro cuerpo. La palabra de Dios es tan esencial como es el aire que respiramos, como la comida que comemos, como el agua que bebemos. Usted y yo no podemos vivir sin aire, no podemos vivir sin comida y sin agua, pero tampoco podemos vivir sin la palabra de Dios si hemos venido al conocimiento de Jesús. No podemos. Usted conoce al hermano Eli sin haber leído su palabra, va a tener problemas. El hermano Eli anda todo gruñón sin leer la palabra. Se le va todo el amor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice allá en Juan 17 que nos lava, nos santifica, nos purifica.
Es la palabra de Dios que nos deja ver nuestra condición. Entre más leemos la palabra de Dios, más nos damos cuenta que tanto necesitamos de Jesús. El verdadero cristiano debe de anhelar la palabra de Dios como anhela la comida. Debemos de ser como estos profetas del Antiguo Testamento. Me gusta Jeremías porque en medio de la tribulación, cuando era rechazado, cuando fue abandonado por el pueblo de Israel, dijo Jeremías esto en capítulo 15, versículo 16. El profeta Jeremías dice esto: cuando descubrí tus palabras, las devoré. Es que qué bonita forma, qué poético. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Dice, son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Mire cómo empieza. Dice que cuando descubrió las palabras de Dios, las devoró, y el resultado de devorar esas palabras produjeron gozo y delicia en su corazón y le dieron una nueva identidad. Porque escuche lo que dice la siguiente parte: porque yo llevo tu nombre. Le dejaron ver que era el Hijo de Dios y que en él había libertad, como las alabanzas que acabamos de leer, porque había conocido al Hijo de Dios, ¿verdad? Había visto hacia la promesa futura y dio alabanza una vez que descubrió sus palabras. Pero Job nos deja ver aún más allá. Mire lo que dice Job, este hombre que sufrió aflicción, sufrimiento, en el capítulo 23, versículo 12. Nos dice esto de la palabra de Dios. Dice, no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Más que la comida diaria. Dice que ha puesto la palabra como mayor sustento que la comida física. ¿Y cómo olvidar a David en ese hermoso, glorioso capítulo 119 que habla de la palabra de Dios? Y nos dice David ahí en el capítulo 119 de Salmos, versículo 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. ¿Puede decir usted eso de la palabra de Dios, hermano? El Señor nos dice en los evangelios que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que proviene de Él. Amén. Permanecer en su palabra no solamente nos liberta, porque es lo que dice el versículo 32, dice que hay promesa cuando permanecemos en su palabra. Mire lo que dice ahí Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Otra vez, déjenme repetir eso. Si permanecen en mí, si permanecemos en el Hijo, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les será hecho. Dice que podemos pedir lo que querramos y les será hecho. Por favor, no me vaya a salir como los del Evangelio de la Prosperidad. Decir, hermano, quiero un Lamborghini, una casa en Beverly Hills. Entonces vamos a tener problemas ahí. Dice la palabra de Dios de que nuestras peticiones deben de alinearse con la voluntad de Dios. Amén. Porque si pedimos para nuestros propios placeres, nos dice allá Santiago capítulo 4, versículo 3, que el Señor no responderá. Debemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, que nuestra petición se alinee a su voluntad. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3, dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Dice que pedimos para nosotros mismos, pero cuando pedimos bajo la voluntad de Dios, dice que el Señor nos oye. Mire lo que dice allá en Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. ¿Quién Él es? Cristo. Que si pedimos cualquier cosa, y aquí está la palabra clave, conforme a su voluntad, Él nos oye. Si usted pide al Señor, si usted permanece en la palabra del Señor, el Señor le promete responder las peticiones de su corazón siempre y cuando esa petición se alinee a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces pedimos, pero lo que pedimos no es bueno ni para nosotros ni para los demás. Y Dios sabe mejor que nosotros, el Padre sabe mejor que nosotros, ¿verdad? Aquellos que tienen niños pequeños, ¿verdad? Que los niños quieren soda, quieren cookies, quieren galletas a las 7, 8 de la noche, le dice papá, no, todavía no puedes ya. ¿Está haciendo malo el papá? No, el papá está protegiendo al hijo, ¿verdad? Porque sabe que si le da soda no va a poder dormir el papá ni el niño hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces está protegiendo a su hijo. Así es Dios con nosotros. Nos protege, ¿verdad? Muchas veces nuestras peticiones son malas. Y lo que pedimos es
puede ser dañino y el Señor nos protege de que nos podamos dañar. El Señor promete que si permanecemos en su palabra, Él nos concederá esta petición. Pero permanecer en su palabra no solamente es oír, leer, meditar en ella, obedecer. Tenemos que tomar acción. Si ve, no podemos solamente ser oidores, nos dice Santiago que debemos ser hacedores de su palabra y no solo oidores, porque si solamente somos oidores y no hacedores, dice que nos engañamos a nosotros mismos. Que la palabra haga una transformación en nuestro corazón, en nuestra mente, y no solamente sea información que se vaya acumulando en nuestra cabeza, pero que sea esa palabra que está formando un cambio en nuestras actitudes, en nuestra forma de hablar. La palabra de Dios debe de cambiarnos, no debe darnos información. No debe ser solo información intelectual que vayas acumulando en tu cerebro, hermano. La palabra de Dios debe hacer una transformación. Amén. Que cuando leas la palabra, no solamente la veas como una forma de estudio, pero la veas como una palabra que transforma tu vida cuando la pones por práctica. Mi suegro, he vivido con él lo conozco por 20 años. Creo que muchos me han escuchado decir esto. Y algo que él siempre me enseñó es, no solamente estudia la palabra, pero vive la palabra. Vive la palabra. Es algo que he aprendido. Debemos de vivirla. Y muchas veces duele vivir la palabra. Estos judíos creyeron de forma intelectual, pero no habían creído en Él, no habían permanecido en su palabra, no habían permitido que esta palabra, que la verdad transformara su corazón y renovara sus mentes. La pregunta es, ¿estamos nosotros siendo como los judíos? ¿Estamos recibiendo información nada más? Cada domingo, quizás en nuestros devocionales en casa, y no estamos permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestros corazones, que renueve nuestra mente, como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué está haciendo la palabra en nosotros, en nuestra vida? Si dejamos que la palabra empiece a transformar nuestro corazón y nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra mente, entonces dice el Señor que tendremos libertad. ¿Por qué? Porque conoceremos la verdad y esa verdad traerá libertad a nosotros. El versículo 32 dice que si permanecemos en su palabra, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Y qué es la verdad? ¿Cuál es esta verdad que libera? La verdad que libera es Cristo mismo. No es una doctrina aislada, no es una enseñanza, es Cristo mismo. No es simplemente información, sino la verdad del Evangelio revelada a través de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La libertad que Cristo ofrece, hermanos, es una libertad del pecado, de la vida pasada, de las actitudes, del comportamiento que tenías anteriormente, de cómo vivíamos en una vida atestada de pecado, esclavos del deseo, del mundo, de la carne, títeres de Satanás, era lo que éramos antes de venir a Jesús. Cristo ofrece libertad a través de su sacrificio en la cruz y nos dice que nos ofrece una nueva vida sin culpa, sin condenación, una vida que está bajo la gracia, ya no bajo la culpa ni religiones, sino que ahora nos libera de esa esclavitud que estábamos en nuestros propios deseos. Quizás éramos religiosos y nos libera de esa esclavitud de la religión, nos libera de esa esclavitud de las reglas y nos trae a un evangelio de la gracia, donde puedes ser libre, verdaderamente libre en Cristo Jesús. Libres del poder del pecado para vivir en santidad en aquel que dio su vida por nosotros. Pero esta libertad, hermanos, viene cuando nos rendimos totalmente a Jesús. Esta libertad que Cristo ofrece solamente viene cuando nos rendimos totalmente a Jesús. ¿Qué significa rendirnos totalmente a Jesús? Es entregarle absolutamente todo. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, nuestras faltas, nuestras debilidades. Si ves, creo que tenemos la idea equivocada que pensamos que nosotros podemos transformarnos a nosotros mismos, que podemos cambiar nuestra forma de ser. Déjame decirte, hermano, que tú no puedes, solo Cristo tiene el poder de hacerlo. Solo Cristo tiene el poder de transformarnos. Y para ello tenemos que traer esas debilidades, esas faltas,
esos pecados que están bajo la superficie, confesarlos delante de Él y rendirlos a sus pies. Traer a nuestros hijos lo que no podemos cambiar de ellos, lo que no podemos cambiar de nuestras esposas, de nuestros esposos, traerlo delante de Cristo, rendirlo ante Él, y verás como el Señor te quitará un peso de encima, porque ya no eres tú el que está trabajando con tu familia, es Cristo el que está haciendo la obra en ellos. Es el Espíritu Santo obrando, ¿verdad? Y traes una libertad que no puede, una libertad que pasa todo entendimiento. Te da una paz el Señor. Eso dice que debemos rendirnos totalmente. Esto nos trae al segundo punto, la naturaleza de la verdadera libertad. Y nuestro Señor Jesucristo, del versículo 33 al 36, se profundiza en la naturaleza de esta libertad. Y mira lo que dice ahí. Vamos a leer el versículo 33 al 36, ahí capítulo 8 dice: ellos le contestaron, estos son los judíos contestando al examen que les acaba de dar Jesús en el versículo 31 al 32. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Interesante cómo contestan. El Señor les dice: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres y conocerán la verdad. Y cuando conozcan la verdad, serán libres. Serán libres. Pero ellos responden de la siguiente manera. Escuche: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Es interesante porque los judíos habían sido esclavizados por muchos siglos. Por 400 años fueron esclavizados en Egipto, luego fueron llevados esclavos por el imperio de Babilonia y permanecieron en esclavitud. Después con el imperio perso, ¿verdad? El imperio medo-persa, el imperio sirio. Llegaron hasta el imperio griego, llegan a Roma y todavía eran esclavos, estaban bajo el poder, bajo el dominio del imperio romano, y están diciendo: nunca hemos sido esclavos. ¿De qué estás hablando? Toda tu vida has sido esclavo. No solamente bajo imperios políticos, pero eran esclavos del pecado. Aquí el Señor no está hablando de una libertad política o física, está hablando de una libertad espiritual. El Señor les está diciendo que serán libres espiritualmente del pecado. La respuesta de él lo dice, Jesús le respondió: en verdad les digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Le está diciendo: ustedes son esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Y escuche lo que dice el Señor: y el esclavo no queda en la casa. ¿Qué significa eso? El esclavo es desplazado de la casa de su amo. ¿Pero quién queda en la casa? El Hijo. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Los judíos reaccionan de forma defensiva, confundiendo esta libertad física con la espiritual. Y el Señor les dice: no, yo no traigo libertad física, les traigo libertad espiritual. Y apunta al problema del corazón, la esclavitud interna del pecado. Cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Y quizás tú estás aquí por primera vez y no has conocido de Jesús. Quizás tú todavía sigues esclavo del pecado, porque no has entregado tu vida a Cristo. Déjame decirte que esta libertad que Cristo ofrece es una libertad que pasa todo entendimiento. No vas a poder entenderlo hasta que vengas y pongas tu confianza en Él. Pero para aquellos que ya lo hicimos, ustedes pueden darse cuenta. Todo cambia, absolutamente todo cambia. El Señor está hablando de esa libertad, la libertad de la esclavitud del pecado. Esta esclavitud es universal. Todos venimos esclavos del pecado cuando venimos a este mundo. La palabra de Dios nos dice en Romanos 5 que a través de Adán todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y fuimos automáticamente de manufacturación, de factoría, esclavos del pecado. Pero fue Jesucristo que nos liberó de ese pecado a través del sacrificio en la cruz. Los judíos creían ser libres por el linaje que tenían con Abraham, por su descendencia a él, pero realmente eran esclavos del pecado. Quizás no leyeron cuando David dijo: en pecado me concibió mi madre. Cristo les estaba ofreciendo una libertad espiritual, ¿verdad? Y es triste porque no hay peor esclavo aquel que cree ser libre. Otra vez, no hay peor esclavo que aquel que cree ser libre. ¿Se ha dado cuenta? El que está en el mundo no cree que es esclavo del pecado.
Aquel que está viviendo su vida en sus propios términos, que está viviendo una vida con múltiples mujeres, tomando alcohol, destruyendo su vida con drogas, ¿verdad? No piensa que está en pecado, no piensa que está fallando, no piensa que está violando la palabra, la ley del Señor. Está viviendo una vida y piensa que esa es libertad para él, porque tiene la libertad de hacer lo que él quiera sin tener que rendirles cuenta a nadie. Mas sin embargo el Señor dice que un día rendiremos cuenta de absolutamente todo, de cada obra que hagamos, de cada palabra que salga de nuestra boca. Dice que rendiremos cuenta delante de su trono. El hombre ama su pecado, hermanos, pero él no admite ser preso de él. El hombre ama su pecado, pero no admite ser preso de él. Si ve, el pecado promete libertad, pero ofrece cadenas. El pecado promete libertad, pero ofrece cadenas. El Satanás viste el pecado como un regalo de Navidad. Le pone un moñito rojo alrededor, lo llena de colores, le pone sparklings. Aquí está, ¿verdad? Y lo da a comer. Sabe dulce al principio, pero cuando atraviesa por tu garganta es amargo y las consecuencias se cobran aquí y en la eternidad, si no estás en Cristo. Cuando el hombre peca, hermanos, el pecado tiene consecuencia. Es la realidad del caso. El pecado tiene consecuencia. Pero solo es cuando venimos a Cristo que nos libera de esa culpa y nos da la libertad que solamente Él ofrece. Una libertad espiritual. Solo Jesús puede romper las cadenas del pecado, de la culpa, de la condenación. Nos dice Romanos 8:1 que aquel que está en Cristo ya no hay condenación para él. Independiente como haya sido tu vida en el pasado, Cristo dice que cada uno de esos pecados serán borrados y lanzados, escucha bien, del este al oeste. Y dice que Él olvidará cada falta, que serán lanzados al fondo del mar. Eso es lo que Cristo ofrece, es lo que le estaba ofreciendo a estos hombres. Y no lo recibieron. Me gusta cómo lo pone Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18. Mira lo que dice. Pero gracias a Dios, está hablándonos a ti y a mí, dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, hermanos. No, pues está perfecto. ¿Para qué venimos a la iglesia, hermano? Pero dice, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, y la palabra clave eran, porque ya no lo somos, eran esclavos del pecado, dice, se hicieron obedientes de corazón, escucha bien, obedientes de corazón, a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, dice que tú y yo fuimos libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Dice que fuimos libertados del pecado y venimos a ser siervos de la justicia. Y va a decir usted, hermano, pues dice que me liberó de algo, pero me hizo siervo de algo más. La verdad es que nosotros somos esclavos de un amo o del otro. Si no estamos sirviendo a Dios, entonces estamos sirviendo a Satanás. No hay un terreno neutro. Si tú no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a Satanás. El Señor dice que nos liberó de la esclavitud del pecado, lo que está diciendo aquí en Romanos 6, y que nos hizo siervos de la justicia. Pero la palabra siervo aquí es la palabra que viene del griego que se llama doulos. Y esta palabra lo que significa es un esclavo por voluntad propia. Un esclavo que lo hace por amor, no por obligación, sino porque ama a su amo. Y es la misma palabra que utiliza Pablo cuando abre la carta de los Romanos en capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. No por obligación, sino por amor. Está diciendo Pablo que él se volvió siervo a Jesucristo por amor y por su propia voluntad. Aquí no está hablando de que él era esclavo por obligación, como tú y yo a veces lo éramos cuando estábamos en el mundo. Cristo está hablando de cuando Él vino a Cristo, Él fue crucificado con Él, murió con Él y que fue resucitado para recibir la libertad. ¿Sí ve? Esa es la obra de Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, nos dio libertad con Él. Mira lo que dice ahí, más ahí mismo,
en capítulo 6 de Romanos, versículos 6 al 8, hablando de esa libertad. Dice, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado, dice, fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado o libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Está trayendo otra vez la idea de que hemos sido liberados a través de Cristo. Dice que nuestro cuerpo fue crucificado para la destrucción del pecado y que fuimos resucitados con Cristo, ¿verdad? Para poder vivir con Él. Cristo no solo perdona, hermanos, sino que nos liberta para vivir una vida nueva. Por eso dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Es lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Dice que todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Somos transformados a la imagen y la gloria de Jesús. A la imagen y gloria de Dios. Aquí mismo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 16 al 18, Pablo dice esto, dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor, cuando tú y yo, dice, cuando alguien se arrepiente y viene a Cristo, cuando alguien se vuelve al Señor, dice, el velo es quitado. Ese velo que teníamos que nos tenía ciegos, como lo dice allá en Efesios, que estábamos ciegos por este mundo, dice, ese velo es quitado. Ahora bien, dice Pablo, el Señor es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Esa es la verdadera naturaleza de la libertad. Cuando el Espíritu Santo viene y habita en ti, dice que nos liberta cuando rendimos nuestra vida a Él, cuando nos volvemos a Él. Dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, ya no más con el velo, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, dice, como por el Señor, y aquí vuelve a repetirlo, el Espíritu. Dice que el Espíritu es el que se encarga de lavarnos, de transformarnos a través del lavamiento de la palabra de Dios. La libertad no proviene del ser humano, hermanos. No es un esfuerzo propio del ser humano, sino el poder regenerador del Espíritu Santo, transformando nuestro corazón, nuestra mente. No se trata de libertad emocional, sino un cambio radical del corazón. No se trata de cantar las alabanzas y aprendernos, como dicen en inglés, el lingo cristiano, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Se trata de un verdadero cambio en el corazón, un cambio radical que nos cambie de adentro hacia afuera. Cuando Cristo nos libera, no podemos seguir viviendo igual. Si realmente hemos sido alcanzados por el poder del Evangelio, nuestra vida debe demostrar esos frutos. La libertad en Cristo trae identidad, seguridad y permanencia. Déjame repetir esto otra vez. La libertad en Cristo trae identidad, seguridad y permanencia. Y esto nos lleva al tercer punto y al último punto, donde Cristo habla de la identidad del cristiano en Dios. Las alabanzas que hemos estado cantando dice que somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios somos libres. Es la identidad que tenemos en Él. Es lo que Él nos ha hecho. Y aquí los judíos comparan su identidad con la de Abraham. Dice, somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Y el Señor los confronta y le dice, si fueran hijos de Abraham, me amarían. Me amarían a mí porque yo soy, ¿verdad? Yo soy el padre de Abraham. Abraham me conoció a mí. Dice, pero ustedes no son hijos de Abraham. Y les revela quién es su verdadero padre. Y de acuerdo a la naturaleza que hay en nosotros, de acuerdo a quién representamos, es como nosotros actuamos. A ver si lo despierto. De acuerdo a quién representamos, es como nosotros actuamos. Y eso lo va a comparar Cristo del versículo 37 al 47. Les va a dejar saber por qué ellos no son hijos de Dios. Y mire lo que les dice ahí en el versículo 37 al 38. Sé que ustedes son descendientes de Abraham. Les dice Jesús, yo reconozco que son descendientes de Abraham, pero aquí viene el pero. Y sin embargo, me quieren matar
porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Les dice que son hijos de Abraham, pero me quieren matar a mí. Les dice, yo hablo lo que he visto con mi padre. Ponga atención, dice que él habla lo que ha visto con su padre. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Dice, y ustedes entonces hacen también lo que oyeron. Escuche bien, hace la distinción entre el padre de él y el de ellos. Dice, lo que oyeron de su padre. ¿Quién es el padre de ellos? Más adelante vamos a ver quién es su padre. Los judíos confiaban en la herencia, en la descendencia de Abraham, se aferraban al ADN, ¿verdad? Somos los descendientes de Abraham. Y el Señor les dice, el ser descendientes de Abraham no te garantiza ser hijo de Dios. Jesús les recuerda que la verdadera paternidad espiritual se basa en obedecer a Dios, no en reclamar un linaje. Si ves, ellos confiaban en que eran descendientes de Abraham, confiaban en esa identidad étnica que tenían con Abraham en lugar de caminar en la misma fe que Abraham caminó. Entonces Jesús contrasta y les dice, yo hablo lo que he visto con mi padre y ustedes hacen lo que han oído de su padre. Hace el contraste entre ver y oír. Muestra dos fuentes opuestas de autoridad y les deja saber que hay dos reinos en ese mismo momento. Dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ellos estaban en las tinieblas y Cristo los quería traer a la luz, pero no lo habían visto. ¿Por qué? Porque rechazan a Cristo y eso indica que no tenían una relación genuina con Dios. Porque si fueran hijos de Dios, hubieran recibido a Dios, hubieran aceptado la palabra de su Hijo y hubieran reconocido que necesitaban a su Hijo. Jesús les muestra que están siguiendo a un Padre distinto porque sus obras, reflejaban la naturaleza al Padre al que seguían. Y muchas veces nos llamamos cristianos. ¿Se ha dado cuenta? Bueno, es que mi mamá es cristiana, mi primo es cristiano, mi tío es cristiano. ¿Eres tú cristiano? ¿Has puesto tú tu fe en Jesús? Si ves, la salvación es personal. La salvación es personal. El hecho de que tu mamá, tu abuela sea cristiano, has puesto tú tu confianza en Cristo Jesús. Has construido una relación íntima y personal con Cristo Jesús. Tú, tu abuelo, tu mamá, tu tío, tu papá, tu hermano, no podrá presentarse delante del Padre y justificarte. Solo Cristo, dice la palabra de Dios, nos justifica. Tú tienes que construir una relación personal con Cristo. Yo tengo a mis hijos, los amo, pero ellos tienen que construir una relación personal con Cristo para poder pasar una eternidad con el Padre. El Señor los sigue reprendiendo. Y mire lo que le siguen contestando al Señor. Le dice el versículo 39 al 41. Le dice, ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Se siguen aferrando a la identidad étnica. Dice, entonces Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar. Esta es la segunda vez que les dice que lo quieren matar. Ahora me quieren matar a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Abraham no me quería matar, les dice. Ustedes hacen las obras de su padre. Los vuelve otra vez a apuntar a un padre diferente. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, eso es decir, Dios. Si ve cómo son, qué ofensivos serán. Cuando el Señor los confronta con su pecado, le dice, nosotros no nacimos de fornicación. ¿Sí sabe qué le quisieron decir a Jesús ahí? Ellos le estaban llamando bastardo. Porque nuestro Señor Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Y María quedó embarazada antes de que José se pudiera casar con ella. Y ellos pensaron que Jesús había nacido de una fornicación. Ignorando la verdad. Ignorando que Él había venido por el poder del Espíritu Santo. Solo le dicen, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un Padre, es decir, Dios. Su comportamiento, hermanos, revela que tienen a otro Padre espiritual, el cual el Señor aclarará en el versículo 44 y les dejará saber quién es su verdadero Padre. Pero reclaman que Dios es su Padre, pero rechazan al Hijo que Él envió. La verdadera identidad se demuestra no por linaje, sino por obediencia y amor a la verdad. La verdad que ellos estaban rechazando, hermanos. Si ves, la respuesta es defensiva. No nacimos de fornicación. Estaban atacando al Señor. Querían defenderse cuando fueron confrontados por su pecado. Sí es triste ver una persona que vive en religión
y no ha sido transformado por la verdad y vive con una confianza falsa y no ha entregado su vida a Jesucristo. No basta con decir ser cristianos, hermanos. Debemos reflejar las obras, ¿verdad? Las obras al Padre que decimos representar. Tenemos que presentar las obras de aquel al que adoramos. Mateo 7:20 dice que por sus frutos los conoceréis. La marca de nosotros es de cómo estamos viviendo nuestra vida delante de los demás. Ya no basta tener la Biblia en la mano o tenerla quizás grabada en tu mente, tenemos que tenerla en nuestro corazón. Chuck Smith siempre decía que muchas personas no llegarán al cielo por 15 pulgadas porque el conocimiento nunca bajó al corazón. No basta solamente con ser un erudito en la escritura, pero que esa Biblia misma, esa palabra misma, habite en nuestro corazón, resida en nuestro corazón y cambie nuestra vida, que haga cambios verdaderos en nuestra vida. Si amamos la verdad, hermanos, la obediencia será natural, no será obligada, no será forzada, no será fingida, será verdadera. Pero si amamos el pecado, la rebelión será evidente y constante en nuestra vida. Cuando estamos en pecado es evidente. Jesús les revela que ellos siguen en pecado y les revela quién es su verdadero Padre. Y en el versículo 42 al 44 es lo que les dice. Mire lo que les dice. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, me amarían porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que el que me envió, porque no entienden lo que digo. Escuche el amor que tiene Cristo en esa palabra, en esa pregunta, dice en el versículo 43. Porque no entienden lo que digo, ¿por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su padre, ¿quién? El diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Jesús no los está insultando, hermano. Está diagnosticando su verdadera condición espiritual. Les dice: ustedes actúan como actúan porque son hijos de su padre, el diablo. Si ve, el pecador hace lo que el pecador hace porque es todo lo que sabe hacer, porque está actuando de acuerdo al que representa, y al que representa es al diablo. Este pasaje nos muestra una radiografía del corazón humano sin Cristo. Una radiografía del corazón atestado de pecado. Si ve, dice que el diablo es el origen del odio, de la mentira, la rebelión contra Dios. Nos dice el Señor que el diablo mata y miente desde el principio. El pecador desea y practica lo mismo al mismo Padre que representa. El hombre caído sin el Espíritu, hermano, es esclavo del pecado, de la mentira y esclavo de Satanás. Hace simplemente lo que hace su Padre. Yo veo esto, hermanos. Quizás, si no están de acuerdo, se acercan conmigo al final. Pero yo veo al diablo como el padre de todos aquellos que rechazan a Cristo, sin importar la religión, posición económica, donde tú estés. Aquel que rechaza a Cristo automáticamente se hace hijo del diablo. No hay terreno neutro. No hay terreno neutro. Dice el Señor: o eres conmigo o estás contra mí. El Señor les dice: ¿cómo entonces podemos vivir en Cristo? ¿Cuál es la evidencia del verdadero discípulo de Jesús, del que es hijo de Dios? Dice el Señor que la forma que nos conocerán a nosotros es cuando nos amamos unos a otros. Cuando nos mostramos amor, no solo como hermanos, pero también a nuestro prójimo. Y dice que el amor a Cristo es la evidencia suprema del nuevo nacimiento. Si ve, amar a Dios exige amar a los hermanos. Juan en su primera carta se da la tarea de decirnos que si decimos que amamos a Dios y odiamos a nuestros hermanos, somos mentirosos, ¿verdad? Nos dice ahí en primera de Juan capítulo 4 versículo 20.
Nos dice que si decimos que odiamos a nuestros hermanos, estamos en tiniebla, nos dice ahí en Juan capítulo 2, versículo 9 al 11, y que si no amamos a nuestro hermano, permanecemos en la muerte, ahí en capítulo 3, versículo 14 al 15, ahí mismo de primera de Juan. Pero me gusta la última, dice que si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, identificamos de quién somos hijos. Mira lo que dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios. Y agrega una segunda condición: tampoco aquel que no ama a su hermano. Y aquí me voy a tomar unos 20 minutos más. No se crea. ¿Qué dice? Que si no amamos a nuestro hermano, identificamos de quién somos hijos. Aquí no está hablando del mundo, hermanos. Está hablando de nosotros aquí, adentro. Está hablando de los hermanos. El hermano que tiene al lado, voltéalo a ver, dígale: es tu hermano, ¿verdad? Es tu hermano. Está hablando del hermano que tiene al lado, voltéalo a ver. Lo ama. De ese hermano que tiene al lado le está hablando. Que si no ama al hermano que tiene al lado, dice que es hijo del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ama al hermano que tiene al lado. Si no lo ama, está en problemas. Imagínese que ese hermano que tiene al lado va a pasar una eternidad con él. Una eternidad. Piense en eso. ¿Cuántos años tiene de conocer al hermano que tiene al lado? 2, 3, 4 años. Prepárese porque le va a pasar una eternidad con esta persona. Y si no se lleva bien con su hermano aquí, ¿cómo piensa llevarse bien allá arriba? Tiene que amarlo con los defectos, con todas sus flaquezas. El Señor nos exige amar a nuestros hermanos. Dice que la marca del cristiano es el amor que hay en nosotros. Así que si no se puede llevar bien con su hermano y no lo quiere acá abajo, mucho menos lo va a poder querer allá arriba. Póngase pilas. Empiece hoy. Empezar a querer a su hermano. Ámelo. Con ese montón de fallas que el hermano pueda tener. Y lo estoy preparando para que me ame a mí, ¿verdad? Porque se va a dar cuenta de todas las fallas que tiene su hermano Eli. So, ámeme, hermano. ¿Ok? Si no, es hijo del diablo. Ahí dice la palabra de Dios. No me ve a mí. Ahí dice. Es lo que está diciendo. So, el Señor dice que aquel que no ama a su hermano, ¿verdad?, se convierte en el hijo del diablo. Tremendo. Y estos hombres lo que estaban haciendo, odiaban al Hijo de Dios, odiaban la verdad que él proclamaba. Y el Señor los confronta al final, versículo 45 al 47. Dice: pero porque yo digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y aquí está respondiendo a lo que ellos dijeron de la fornicación, de que él era hijo de fornicación. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? No podían, ni uno pudo probarle. Y dice: y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? ¿Por qué no me creen si les estoy diciendo la verdad? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no me escuchan. Dice: ¿por qué? Porque no son de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el que es el Hijo de Dios escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Aquel que es de Dios escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Y en lugar de odiar la verdad, la abraza, la ama. El odio hacia la verdad, hermano, es una marca que el corazón no ha sido transformado. Si la palabra de Dios te toca, te tuerce, te hace sentir, te molesta, es porque todavía tu corazón necesita ser transformado. Ya. Así que cuando seas confrontado por la palabra de Dios, es porque el Señor necesita lidiar con nuestro pecado y necesita transformarnos, necesita limpiarnos. Dice que
El odio a la verdad es una marca del corazón no transformado. Estos hombres preferían la mentira porque la verdad los confrontaba con su pecado. Si ve, la verdad expone, purifica, transforma, pero no solamente lo hace, ¿verdad? Solamente lo hace para aquellos que escuchan la palabra de Dios. Es solo el Espíritu Santo que da la capacidad para poder recibir esa palabra. El hombre natural tiene la mente, ¿verdad?, enemiga de Dios, como nos dice en Romanos 8:7. La mente enemiga de Dios. Jesús expone la verdadera condición de estos hombres. No escuchaban la palabra porque no eran hijos de Dios. No había vida en ellos. No había vida en ellos. Y eso nos trae a una conclusión completa. Si tú y yo no estamos permaneciendo en la palabra de Dios, si tú y yo no estamos viviendo en libertad, la libertad que Cristo nos dio, si tú y yo no estamos, ¿verdad?, identificándonos como los hijos de Dios, viviendo como tal, si tú y yo no estamos amando a nuestro hermano, dice la palabra de Dios que automáticamente somos hijos del diablo. Jesús nos llama a vivir como verdaderos discípulos, libres del pecado, que reconozcamos la identidad que tenemos en Cristo Jesús, que somos hijos de Dios, el derecho que nos dio a ser llamados hijos de Dios, como nos dice en Juan 1:12. Hermanos, aquí está la palabra clave al final de este versículo. El que escucha, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Juan 8:47. Permanece en la palabra, amado hermano. Deja que la palabra te forme, te transforme, que cambie tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de vivir. Recibe la libertad que Cristo ofrece. No te resignes a seguir preso del pecado y recibe, que se rompan esas cadenas que están atándote. Vive como un hijo de Dios. Deja que tus acciones reflejen quién eres tú, a quién representas, quién es tu Padre. Me gusta como lo dice Pablo en Gálatas 5:1. Dice, para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Tú ya no estás en cadenas, hermanos. Cristo te ha libertado del pecado, te ha libertado de la culpa, te ha libertado de la condenación. Ya no hay más culpa, no hay más condenación cuando estás en Cristo Jesús. Dice, para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Tú ya eres libre. Tú ya eres libre. Toma esa identidad y reconoce que eres libre. Amén. Reconoce que eres libre. Ya no tienes que estar atado al pecado. Ya no eres esclavo de la droga. Ya no eres esclavo de los deseos de tu corazón. Puedes decir no al pecado. Puedes decir no. Cuando estabas en el mundo eras un títere de Satanás, pero ahora puedes decir no al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre ti, no tiene poder sobre tus decisiones. Puedes decir no. El Señor dice que para eso fue que el Cristo nos liberó. Cristo no solo quiere darte información, quiere que seas transformado por su palabra. Hoy Él te dice que si permaneces en su palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Permanece en Él y serás verdaderamente libre, hermano. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por dejarnos ver, Señor, que solo en ti podemos tener libertad, que solo en ti, Señor, podemos ser libres del pecado, de las cadenas de la esclavitud en la que Satanás nos tenía presos, Señor. Gracias, Señor, porque has quitado el velo de nuestros ojos y nos has dejado ver tu verdad. Y esa verdad ha traído libertad a nuestro corazón, ha traído libertad a nuestra mente y nos has dejado ver, Señor, que ahora somos tus hijos. Dice tu palabra que ahora somos tus hijos. Nos has dado el derecho de ser hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Cristo, por ese sacrificio. Gracias, Señor. Padre, tu palabra nos dice que debemos permanecer en tu palabra, Señor. A medida comenzamos esta semana, Señor, que seas tú dándonos la capacidad a través del poder de tu Santo Espíritu de poder permanecer en tu palabra, de que nuestros devocionales no solamente sean un estudio de forma intelectual, sino que sea un encuentro contigo, Señor. Que tu palabra sea transformando nuestro corazón a través de esta semana. Que cada vez que leamos la palabra, Señor, no solamente sea información que estamos acumulando, sino que sea, Señor Padre, una transformación en nuestro corazón, en nuestra vida. Que tu palabra se vuelva viva en nuestros corazones. Que podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos vivir tu palabra, Señor, y no solamente seamos lectores y oidores de ella, Señor. Ayúdanos a vivir en tu palabra, a permanecer en ella, Señor. Que podamos permanecer en ti, Señor. Padre, que podamos gozar de la libertad que nos has ofrecido a través de su sacrificio, Señor.
Padre, y que podamos gozarnos de la identidad que nos has dado, Señor. Esa identidad que encontramos en Cristo Jesús. Porque tu palabra nos dice, Señor, que hemos sido justificados, hemos sido comprados por tu sangre, hemos sido libertados por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, Señor. Dice que tú nos has dado libertad, ya no somos esclavos, Señor. Ahora somos libres en ti, Señor. Y esa libertad, Señor, solo a ti te la debemos, Señor. Y a ti te damos gloria y honra por lo que has hecho por nosotros. Recibe toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Ayúdanos, Señor, a tener en mente, a tener presente cada uno de estas promesas que nos has dado, Señor, y que a través de esta semana podamos ponerla por práctica, Señor. Que tu palabra, Señor, se vuelvan consejos prácticos para poderlos aplicar a nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Guárdalos de regreso a casa, Señor. Llévalos con bien. Padre, y que tu palabra sea permaneciendo en ellos. Que tu Espíritu Santo sea dándoles, Señor, la capacidad de poder entender tu palabra, Señor, y puedan aplicarla diariamente. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.